Les bendiga a todos, hermanos. Estamos estudiando la próxima lección titulada El rey desobedece, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13, comenzando desde el versículo 11 y termina en Primera de Samuel, capítulo 15 hasta el versículo 14. Mucha tela que cubrir, como decimos, así que vamos a entrar rápidamente. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Padre, por aquellos hermanos y hermanas, Padre, que tienen hambre de tu palabra, Señor, y que podemos compartir estos estudios, Señor, para nuestra edificación. Te pedimos que podamos seguir creciendo diariamente en tu palabra, Señor, y nunca apartarnos, Señor, de lo que es tu plan divino en nuestras vidas. Te agradecemos esta oportunidad en el nombre de Jesús. Háblanos, mi Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, dejamos aquí entonces la historia cuando Dios rechaza a Saúl por su desobediencia, lo que había hecho incorrecto. Vemos a veces que en el versículo 11 y 12 que es difícil confiar en Dios cuando uno siente, ¿verdad? Que los recursos se le está agotando, perdón. Y cuando Saúl sintió que se le estaba acabando el tiempo, se volvió impaciente con el tiempo de Dios. Y al pensar que todo lo que necesitaba era el ritual, puso al ritual en lugar de la fe en Dios. Puso una práctica sobre Dios. Y nosotros tenemos que tener en mano que no pongamos rutinas sobre Dios, la cultura sobre Dios, las prácticas y las costumbres que hemos aprendido en nuestros países o la manera que hemos sido creados en nuestras familias. Nunca, hermanos, pongamos eso sobre Dios. Dios es Dios y necesita que le demos el lugar que corresponde. Entonces, cuando enfrentemos una decisión difícil, vamos a asegurarnos que la impaciencia no nos impulse a hacer algo que vaya en contra del Señor. Saúl tenía miles de excusas para su desobediencia, pero Samuel dio en el blanco verdadero cuando dijo, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, en 1 Samuel 13:13. Y al igual que Saúl, a menudo nosotros también damos excusas por nuestros pecados y nuestros errores. Pero es que usted no entiende, es que si usted entendiera, si usted supiera toda la situación, entendería por qué fue que yo hizo esto y por qué decidí esto y aquello. Mire, hermanos, Dios es Dios. Y como Dios es Dios, Él espera lo que Él espera de nosotros, hermanos, ¿verdad? Tengamos fe, vivamos vidas donde buscamos reflejar lo que es Cristo en nuestras vidas, hermanos, y el plan divino que Él tiene sobre nuestras vidas y no dejarnos llevarle las excusas que nosotros mismos podamos crear. Israel eh, no estaba en posición de conquistar a nadie. En el versículo 19 al 22, el ejército no tenía armas de hierro y no había instalaciones donde pudieran transformar sus herramientas en armas. Es más, si un israelita quería afilar su herramienta, tenía que pagar un precio muy alto a un herrero filisteo para que se lo hiciera, ya que en esos momentos había un monopolio sobre el hierro y la herrería. Su control estricto sobre la tecnología, junto con sus ataques sorpresivos, desmoralizaban a los israelitas y los mantendría dominados. Y podemos entender, hermanos, que contra la superioridad, ¿verdad? Los israelitas se encontraban en una serie de desventajas. ¿Cómo van a poder ellos ahora venir y enfrentarse delante de los filisteos en este momento con esa desventaja tan grande? En el capítulo 14 luego viene y se mete acá explicando acerca del pobre trabajo que hizo Saúl como líder. No tuvo comunicación con Jonatán en el capítulo 14 el 1 y el 17. Pronunció una maldición insensata, capítulo 14, versículo 24. E ignoró el bienestar de sus propios soldados, capítulo 14, versículo 31. El liderazgo deficiente de Saúl no fue el resultado de rasgos de personalidad, sino un carácter espiritual que estaba en decadencia, hermano. Cuando estamos caminando con Dios y nosotros nos separamos, nosotros mismos le damos la espalda, nosotros mismos corremos el riesgo de literalmente, hermanos, quedar peor que cuando comenzamos. Porque con Dios por delante, hermanos, van a venir los momentos difíciles, pero no estamos solos. Tenemos ese estandarte, tenemos esa estaca, vamos a decir, o ese fundamento, ¿verdad? Que nos arraiga en Cristo Jesús. Cuando no tenemos eso, hermanos, ¿quién nos está aguantando? ¿Quién nos está sosteniendo? Nadie. Vemos entonces que en el versículo 1 que dice, ¿por qué iría Jonatán solo a atacar a los filisteos? Jonatán pudo haber estado cansado de algo y desesperanzado empate en la batalla y confiaba quizás que Dios le daría la victoria y quiso actuar en base a esa confianza.
Además sabía que el número de los filisteos no era el problema, no era problema para Dios. Y quizás no dijo a su padre nada acerca de su misión porque quizás pensó que quizás Saúl no lo hubiera dejado ir. ¿Quién sabe? Pero Jonatán y su escudero, perdón, no lo representaban una fuerza que pudiera atacar al inmenso ejército filisteo. Pero mientras todos los demás tenían miedo, ellos confiaron en Dios, sabiendo que el tamaño del ejército del enemigo no restringiría la capacidad de Dios para ayudarlos. ¿Y qué hizo Dios? Dios honró la fe y la acción valerosa de estos dos hombres con una victoria tremenda. Luego vemos que Jonatán no tenía la autoridad para guiar todas las tropas a la batalla, pero pudo comenzar una pequeña escaramuza en una esquina del campo enemigo. Cuando lo hizo, el pánico se apoderó de los filisteos. Los hebreos que habían sido reclutados en el ejército filisteo hicieron una revuelta y los hombres que se escondieron en las montañas recobraron su valor y regresaron para pelear. ¿Verdad? Y tenemos, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Que cuando vayamos a confrontar, hermanos, con un obstáculo, ¿verdad? Que está más allá de nuestro control, podemos preguntar y decir, ¿qué pasos puedo dar ahora para encontrar una solución? ¿Verdad? Y quizás unos pocos sean justamente los que se necesitan para echar a rodar las cadenas de acciones que nos van a llevar a sí mismo a lo que es la victoria final. Nosotros tenemos bajo nuestro control a veces cosas que podemos hacer, pero tenemos que poner a Dios por primero, por delante y tener fe a sí mismo en Él, ¿verdad? Y cuando ven acá que dice la Biblia, la expresión detén tu mano, se refiere al uso del Turim, del Tumim, perdón, y del Urim, que era sacado del efod, del lino, que es el chaleco, ¿verdad? Que tenían los sacerdotes, como una manera de determinar la voluntad de Dios, como vimos en el capítulo 10, versículo 20, ¿verdad? No era así por la suerte, sino que esa era entonces la determinación de Dios. Saúl apresuraba las formalidades de recibir una respuesta de Dios para poder adelantarse y entrar en batalla aprovechando la confusión de los filisteos. Saúl hizo un voto sin pensar en las implicaciones, cuáles iban a ser los resultados de su decisión. Sus hombres estaban demasiado cansados para pelear. Estaban hambrientos, que comieron hasta carne cruda que todavía chorreaba sangre. Mire, hermanos, qué hambrientos tenían. Que eso iba en contra de las mismas leyes de Dios. En el capítulo 14 de 32. Y Saúl casi mata a su propio hijo. En el capítulo 14, del 42 al 44 podemos ver esto. Tomamos una corta pausa para hablar aquí unos datos importantes de quién era este hombre Saúl. Pues Saúl, algunos de los puntos fuertes y logros, fue el primer rey de Israel y designado por Dios. Fue conocido por su valor personal y su generosidad. Fue alto y de buena apariencia que impresionaba cuando las personas lo veían. Debilidades y errores que podemos aprender de la vida de él. Sus habilidades de líder no eran congruentes con las expectativas creadas por su apariencia. Fue impulsivo por naturaleza, tendía a sobrepasar sus límites. Fue celoso de David y hasta trató de matarlo, hermanos. Específicamente desobedeció a Dios en diversas ocasiones, no solamente una vez. ¿Qué aprendemos de la vida de él? Dios quiere la obediencia que sale del corazón, no meros actos de un ritual espiritual o religioso. Mire, hermanos, el hecho de que usted esté viendo, que usted vaya a la iglesia, que usted ve esos estudios, que usted escuche, que usted participe, que usted hable de Dios, no es suficiente. ¿Dónde está su corazón? ¿Verdad? Es una entrega de verdad. La obediencia siempre significa sacrificio, pero el sacrificio no siempre es obediencia. Voy a repetir esto. Escuche bien. La obediencia siempre significa sacrificio, pero el sacrificio no siempre es obediencia. Dios quiere utilizar nuestras fuerzas y nuestras debilidades. También la debilidad nos debe ayudar a recordar nuestra necesidad de la guía y ayuda de Dios. ¿Dónde toma lugar la historia? En la tierra de Benjamín. La ocupación de Saúl, el rey de Israel, y los familiares el papá fue Cis, hijos fueron Jonatán, Isboset y la esposa Ahinoam. Bien, así que vamos acá ya casi terminando. Primera de Samuel 14, vemos acá del 32 en adelante, el voto impulsivo de Saúl sonaba heroico, pero tenía sus efectos colaterales desastrosos. Y si está en medio de un conflicto, hermanos, nosotros podemos también tomar la decisión de evitar decir comentarios que lo que hagan sea echarle leña a sí mismo al fuego.
comentarios que lo que terminen haciendo sea empeorar la situación en vez de ayudarla. Una de las más antiguas y firmes leyes hebreas acerca del alimento era la prohibición de comer carne cruda que contenía sangre de animal. Hermano, estamos hablando regresando a Levítico capítulo 7, 26, 27. Esta ley comenzó en los tiempos hasta de Noé, hermanos, en Génesis 9:4. Ahí fue cuando comenzó y todavía era observada por los primeros cristianos en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 15, 27 al 29, era pecado comer la sangre porque esta representaba la vida y la vida le pertenece a Dios. Así que si desea una explicación más amplia, métase luego a mirar un poquito más en detalle el Levítico capítulo 17 del 10 al 14. Después de ser rey por varios años, Saúl finalmente construye su primer altar a Dios, pero solo como último recurso. A lo largo de su reinado, Saúl siempre se acercaba a Dios después de haber intentado todo lo demás. Como muchas veces hacemos nosotros. Tratamos todo y después cuando nada sirve, nada funciona, vamos delante de Dios. Bueno, vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir mano a mano y que sea la voluntad de Dios. No dejarnos llevar de nuestro intelecto, ¿verdad? O de nosotros mismos nada más. Entonces, esta es la segunda maldición necia de Saúl, ya que la primera de ellas se encuentra en el capítulo 14 del 24 al 26. Fue porque estaba sumamente ansioso de derrotar a los filisteos y quería dar a los soldados un incentivo para terminar la batalla rápidamente. Pero en la Biblia, Dios nunca pidió a la gente que hiciera juramentos o votos, pero si los hacían, esperaba que los cumplieran, como decía Levítico 5, versículo 4, números 30. Hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos que dejar que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Nosotros no debemos de andar por, te lo juro por esto, te lo juro por aquello, te lo prometo por esto, te lo prometo por aquello. Si usted dice su sí, que su sí tenga valor y su no, que tenga valor también. El voto de Saúl fue algo que Dios no hubiera aprobado, pero seguía siendo un voto. Y sin embargo, Jonatán, a pesar de que no sabía acerca del voto de Saúl, fue encontrado culpable de romperlo. Al igual que también fue Jefté, si se acuerdan, en Jueces capítulo 11. Saúl hizo un voto que ponía en peligro la vida de su propio hijo. Afortunadamente el pueblo intervino y salvó la vida de Jonatán. Hermano, pero si no hubiera sido por el pueblo, la vida de Jonatán hubiera sido perdida en ese momento. Saúl había dado una orden tonta y había hecho que sus hombres pecaran, pero no quería retratarse ni aunque tuviera que matar a su propio hijo. Y muchas veces, hermano, cuando nosotros hacemos declaraciones tontas, cometemos errores, el orgullo no nos lleva a que podamos reconocer nuestros errores, ¿verdad? Podemos ver acá que el carácter espiritual de Jonatán era diametralmente opuesto al de Saúl, ¿verdad? Totalmente diferente, podemos ver. Jonatán reconoció lo que había hecho y no trató de presentar excusas. Aún no sabía de la orden de Saúl, pero Jonatán estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias de sus acciones. Cuando haga algo equivocado, hermano, cuando hagamos algo equivocado, vamos a reconocer, ¿verdad?, nuestra falla y vamos a aceptar nuestras consecuencias también. Saúl hizo esta declaración, hizo otra declaración necia, y esta vez porque estaba más preocupado por salvar las apariencias que por tener la razón. Perdonar la vida de Jonatán era reconocer que había actuado neciamente, lo que era una vergüenza para un rey. Saúl estaba interesado en proteger su imagen, más en proteger su imagen que en cumplir su voto. Afortunadamente, el pueblo acudió al rescate de Jonatán. Habíamos explicado anteriormente, hermanos, que en los reyes, ¿verdad? Cuando un rey literalmente pasaba una ley, esa ley prácticamente no podía ser cambiada por nadie. Técnicamente, cambiar la ley que ellos estaban estableciendo era considerado una locura prácticamente, o era erróneo o no posible, porque los reyes eran considerados prácticamente en aquellos momentos como dioses, y los dioses no se equivocan, con D minúscula. Pero en el caso de Saúl no era así de esa manera. Pero esa era la práctica y el entendimiento que tenía la gente en la sociedad en esos momentos. ¿Por qué tuvo tanto éxito Saúl? Exactamente después de que había desobedecido a Dios y que se le había dicho que su reino acabaría en el capítulo 13, del 13 el 13 y el 14. Mira aquí, hermano, esto. Escuche bien. Muchas veces las batallas las ganan la gente impía. El éxito no está garantizado, ni se limita a los justos. Dios actuó de acuerdo a su voluntad. Dios quizás le dio el triunfo a Saúl por el bienestar de la nación, no porque el rey lo merecía.
Quizás dejó a Saúl en el trono por un tiempo para aprovechar sus talentos militares y para que David, el siguiente rey de Israel, pudiera pasar más tiempo enfocado en las batallas espirituales de la nación. Cualquiera que haya sido la razón de esto, hermanos, su reinado terminó exactamente en la forma que Dios lo había predicho, el momento oportuno de los planes de Dios y sus promesas como Dios solo lo conoce. Y luego en el capítulo 15, versículo 5 y versículo 2, perdón, versículo 2 y 3, dice, por qué ordenó Dios tan tremenda destrucción? Mira acá, los amalecitas eran una banda de terroristas guerrilleros, ¿verdad? Así que esto pasaba, hermanos, hasta en los tiempos antiguos. Vivían de atacar a otras naciones para apoderarse de sus riquezas y sus familias. Fueron los primeros en atacar a los israelitas cuando estos entraron en la tierra prometida y siguieron atacando los campos israelitas cada vez que tenían la oportunidad. Y Dios sabía que los israelitas nunca podrían vivir pacíficamente en la tierra prometida mientras existieran los amalecitas. En otras palabras, en otras guerras, muchas veces cuando iban y tomaban control, la gente venía y podían traerlas, ¿verdad? Y se hacían, eran como criados, esclavos prácticamente de la nación de Dios, y luego se convertían, ¿verdad? En algunos momentos, no siempre, pero en este caso, hermano, literalmente destrucción total. También sabía que sus prácticas corruptas e idólatras amenazaban la relación de los israelitas con Dios, ¿verdad? Y la única manera de proteger el alma y el cuerpo de los israelitas era destruir completamente esa nación guerrera y todas sus posesiones, incluyendo sus ídolos, que no quedara, hermano, ni pista de nada. Saúl y sus hombres no destruyeron todo el botín de guerra como Dios lo ordenó en el capítulo 15, versículo 3. La ley de dedicar algo, apartarlo enteramente para la destrucción, era bien conocida para los israelitas. Cualquier cosa que estuviera bajo la prohibición de Dios debía de ser completamente destruido, como dice Deuteronomio capítulo 20 del 16 al 18. Dios quería evitar que la idolatría invadiera Israel porque muchas de sus cosas de valor eran los ídolos. Muchos de estos ídolos, hermanos, eran hechos con metales, ¿verdad? De cierto costo, y muchas personas querían que dejarlo, quedarse con él porque le traería riqueza. Pero, hermanos, estamos también hablando de la idolatría que estaría trayendo. Cuando Dios dijo que se lamentaba por haber hecho rey a Saúl, estaba diciendo que había cometido un error. Pregunta, ¿qué piensan? El comentario de Dios fue una expresión de tristeza, ¿verdad? De no el reconocimiento de un error, como dice Génesis 6, 5, 7. Un Dios omnisciente no puede cometer errores. Por lo tanto, Dios no cambió de parecer. Sin embargo, sí cambió de actitud hacia Saúl cuando Saúl cambió. El corazón de Saúl ya no pertenecía más a Dios, sino a sus propios intereses, el egoísmo, lo que él quería para sí mismo. Saúl construyó un monumento a sí mismo. ¿Qué contraste hay entre Moisés y Josué? ¿Y quienes le dieron reconocimiento a Dios? Si comparamos con Saúl, había desobedecido y luego había mentido a Samuel acerca de los resultados de la batalla. Es posible que quizás que Saúl pensó que su mentira no sería detectada o que lo que había hecho no era algo malo, pero Saúl se estaba engañando él mismo tristemente. Y muchas veces, hermano, la gente no es veraz. La gente que no es veraz se llegan ellos mismos a creer sus propias mentiras y después dejan de ver la diferencia entre lo que ellos verdaderamente son y lo que es esta mentira, hermano. Y a veces que las personas no pueden separar, para nada pueden separar lo que es verdaderamente la mentira y el plan divino de Dios. Así que, hermanos, vamos entonces en este momento a terminar acá, en este día. Y vamos a continuar orando y pidiéndole a Dios, hermanos, que podamos aprender de estas lecturas, hermanos, que nosotros no seamos partícipes de este tipo de comportamientos que a través del pecado llevan a la separación y al aislamiento de Dios en vez de acercarnos a Dios. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por estas oportunidades que nos han dado de continuar estudiando tu palabra. Háblanos, Señor, instrúyenos, guíanos. Padre, te pedimos que hagas un autoanálisis sobre cada una de nuestras vidas, Señor, y que nos traigas a la superficie cualquier pecado, cualquier cosa que estemos viviendo, practicando, Señor, que vaya en contra, Señor, de tu plan y tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, y te pedimos que nos guíes y nos ayudes a ser más como tú diariamente. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén.
Hermano, Dios les bendiga grandemente. Recordemos, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga y no se olvide nunca, hermanos, de que Cristo nos ama. Bendiciones.